El pecado produce cosas que son desastrosas, no solamente en la vida, sino también en la sociedad. Y hoy justamente me motivaba este estudio lo que, lo que le sucedió al Señor así en Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Mateo 4 podría ser, o Marcos capítulo 1, un relato muy corto. Yo creo que todos lo conocen. Y basado en este testimonio del versículo 1 al verso 12, al verso 13, perdón, es que vamos a basar este mensaje que titulé Resistencia persistente. ¿Cómo se titula este relato en la Reina Valera, en la Biblia que tienen ustedes? La tentación que resistió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y resistencia no es únicamente la capacidad de soportar algo difícil. Cuando lo pensamos bíblicamente, resistencia no se trata de terquedad ni de obstinación, sino que más bien se trata de la capacidad de resistir algo para convertirlo en algo glorioso. Pensaban que cuando un minero busca un diamante, lo hace excavando toneladas y toneladas de carbón, trabajando en ello hasta encontrar la piedra que está buscando, y esa piedra es preciosa, tiene un valor muy costoso y es gloriosa. Esto me hizo recordar a cuando Pablo decía allí a los corintios: por tanto me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Resistencia no es simplemente terquedad, obstinación para lograr cosas. En la vida espiritual tiene que ver con avanzar en la vida para convertir eso que estoy buscando en algo que es glorioso. Y acá vamos a ver cómo el Señor en su vida, al inicio, podríamos decir, o previo al inicio de su ministerio, enfrenta una de las situaciones más problemáticas que podemos encontrar en la Biblia, porque hasta es difícil de interpretar esta instancia por la historia de la teología. Pero aquí tenemos el texto, y es muy probable que lo que tenemos en cuanto a este relato haya sido contado por el Señor Jesús, porque nadie, excepto el Señor, vivió esta instancia. No hubo discípulos ni narrativa de los evangelistas. En este caso Lucas no participó qué sé yo, con unos binoculares a distancia viendo lo que le pasaba al Señor. No, esto es algo que surgió de parte del Señor contárselo a sus discípulos para fortalecer el corazón de ellos. Y antes de entrar en esto, para mí hay algunos detalles que hay que saber con respecto a esto. En principio, soportar la tentación y vencer al pecado es algo que es expreso en las Escrituras. Es fácil de leerlo, es fácil de interpretarlo. Pero yo creo que antes de hablar de esto es necesario comprender mínimamente lo que hace y lo que es el pecado, lo que produce. En principio siempre el pecado es engañoso, y la cara más confusa que nos presenta es la cara de la tentación. La tentación parece prometer algo que da gozo, satisfacción, pero finalmente su resultado es nefasto. Lo otro que el pecado es diviso. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es separar nuestra comunión con la que tenemos con Dios. Y finalmente el pecado es destructivo porque arruina la vida, quita el gozo, genera conductas más pecaminosas. Hay testimonios en las Escrituras donde un pecado comenzó a generar mayores pecados, mentiras. Aún hay testimonios de personas que llegaron a asesinar a otras por sumatorias de pecado. Y finalmente el pecado puede inducir a la apostasía, porque hay muchas personas que creen que son cristianas, pero que regularmente su vida no está conducida por el temor de Dios. Entonces llega un momento donde tomaron una decisión de pecado y pecado tras pecado, no hay conciencia de ello de vida, hasta que en un momento se encuentran negando a Dios en su corazón, negando la obra de Cristo, rechazándolo. Un derrotero que si uno no lo frena no tiene fin. O su fin es el peor de todo, que es la perdición eterna. Y en este relato es muy llamativo lo que le sucede al Señor, porque me encontré con 4 aspectos que son básicos en la vida cristiana y que Satanás
intentó trastornar en la vida y en el progreso de la vida de Cristo. En principio, Satanás va a querer trastornar la confianza, lo que es un tema de fe, de la relación de fe entre él y el Padre. Lo segundo que va a querer trastornar Satanás es lo que tiene que ver con la adoración y el servicio, algo muy común en el aspecto cristiano. Y finalmente va a querer trastornar lo que significa el temor a Dios. Y esto está para ayudarnos a comprender entonces que la resistencia que tenemos que tener en cuanto al pecado nos tiene que hacer ahondar de lo que es el pecado, pero también la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos al pecado con esta cara tan confusa que es la cara de la tentación. La tentación siempre parece algo bueno, pero finalmente su cara posterior, cuando se saca el disfraz, es un monstruo que llamamos pecado y es tan destructivo que separa al hombre eternamente de Dios. Dice desde el verso 1 en adelante, si me acompaña a la lectura, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, era insistente Satanás, sigue, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropeces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y nuevamente en el verso 14, que no lo tenía citado, vuelve a decir lo que dice el verso 1 de este pasaje, que es: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Bien, hay algo muy interesante en esta primera sección, es que Jesús había sido bautizado del Jordán, y Lucas parece conectar esto al decir que Jesús volvió del Jordán y que es llevado lleno del Espíritu Santo, es decir, bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, hacia el desierto. El desierto es un lugar inhóspito. Nosotros sabemos que el desierto, por conocimiento de causa, no es un lugar para ir a habitar sin las provisiones necesarias. Bueno, el Señor fue con lo justo. Fue en presencia y bajo la guía de Dios, y bajo la dependencia absoluta de Dios. Y esto me llamaba la atención porque la llenura del Espíritu Santo a veces se malinterpreta como una instancia o un momento donde la persona parece sentir un deseo ferviente acerca de Dios. Pero aquí la llenura no tiene que ver con eso, la llenura tiene que ver con la disposición que tiene el Hijo de Dios para someterse al Padre bajo la guía del Espíritu Santo. La teología siempre ha dicho que la Trinidad, esto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una porque existe una sola voluntad. Dios tiene una sola voluntad. Y así fue manifiesta, porque lo que Dios quería, el Hijo lo cumplió. La voluntad del Padre siempre el Hijo la cumplió, pero ¿bajo la guía de quién? Bajo la guía del Espíritu Santo. Y esto de que está lleno habla de que el Espíritu Santo controlaba al Señor Jesús. El Señor Jesús no impulsaba su vida bajo el poder, porque para Él siempre hubiera sido fácil tener agua cuando Él quería. Pero la realidad es que el Señor siempre usó de su poder solamente cuando el Espíritu Santo se lo indicaba. Y esta vez el Espíritu Santo lo llevó a uno de los lugares más difíciles y más inhóspitos para que allí se encuentre con la instancia de prueba, con la instancia de la tentación. A diferencia de cuando nosotros encontramos a Adán y Eva cuando ellos pecaron, no sé si recuerdan algo de Génesis capítulo 3,
Adán y Eva estaban en una situación mucho más cómoda. Estaban en el huerto del Edén, tenían todo lo que necesitaban, estaban en comunión con el Señor. No había nada que los apresure a codiciar de aquello que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el Señor estaba en el desierto, había pasado tiempo, y esto lo connota Lucas para decirnos de que pasado ese tiempo el Señor empezó a sentir hambre. Eso lo dice en el verso 2. 40 días señala como un tiempo de cumplimiento. Esto tiene que ver un poco con las expresiones que usa Lucas, pero para no entrar en tanto detalle, lo importante acá es que el diablo, el calumniador, se presentó ante Cristo tentándolo, poniéndolo a prueba. Y esto de ponerlo a prueba tiene un sentido a veces positivo cuando tenemos que aprobar, pero también un sentido negativo cuando la prueba es una instancia para destrucción. Y esto es lo que estaba viendo Cristo. El tentador no quería simplemente confrontar a Cristo para ver lo victorioso que iba a salir, sino que Satanás quería destruir no solamente a Cristo, sino la obra que tenía tras sus pasos. El Señor no había comido nada en esos días y seguramente la debilidad física, el estado anímico, el desierto, los 40 días, toda una sumatoria de eventos hizo que la situación sea ventajosa para el enemigo, entre comillas. Imagínense cada uno de nosotros en aquella instancia. Entonces el diablo dice que le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Este es el primer le dijo del diablo. Y acá está buscando básicamente que el Señor comience a dudar del amor que el Padre tiene de él. Y esto de las tentaciones tienen siempre estos dos aspectos de la verdad, ¿sí? Y el engaño, esto del anzuelo. Va el gusanito, ¿sí? El que es pescado ve, pero debajo que está el gancho que lo va a agarrar de la boca. El pez por la boca muere, ¿sí? Y toda tentación tiene esa característica. Y yo quiero que cuando escuches esto, pienses en lo que sos tentado en tu vida, quizás en lo que estás fracasando y quizás también en lo que has salido victorioso. Quiero que lo pienses en cómo tu propia debilidad te condiciona para ver ese instrumento de mal como algo que puede ser apetecible y te puede significar una satisfacción, pero que sabemos que finalmente es pecado y es destrucción. Quiero que lo pienses personalmente. Y es muy llamativo porque Satanás reconoce que al que tiene enfrente es a Jesús, el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios es una afirmación en el texto original. Ya que eres el Hijo de Dios, di que entonces esta piedra se convierta en pan. Me llama la atención porque el Señor estaba en el desierto y él tenía todas las posibilidades de hacer lo que le viniera en gana, pero el Señor no lo hacía, estaba sujeto al Espíritu Santo, estaba sujeto al Padre. Y mientras él sabía que había una promesa de que él no pasaría necesidad, él no tenía lugar donde recostar su cabeza y estaba en la situación más difícil y aún estaba con hambre. Sencillamente Satanás estaba buscando que el Señor dude del Padre, que dude del amor que el Padre le tiene, que falte a su confianza. Como si el Padre no pudiera cumplir sus promesas, como si el Espíritu Santo lo hubiera llevado simplemente a una instancia de sufrimiento sin ninguna clase de propósito. ¿Duda? Eso es lo que le estaba diciendo el diablo al Señor a través de esta tentación. Y dice que Jesús le respondió, escrito está. Y esta respuesta es categórica porque Jesús responde de acuerdo a la confianza que tiene en la palabra. Y normalmente nosotros cuando pecamos a causa de una tentación a la cual cedimos, lo último que recordamos es la palabra. Y esta relación que tiene el Señor con la palabra es una relación de confianza, es una relación estrecha, porque el Señor sabe que la palabra lo vincula con el Padre, lo vincula con Dios, y encuentra en esa relación con la palabra su confianza en Dios. Por eso él cita en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, lo que el Señor le responde. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, podríamos agregar lo que dice Mateo, que sale de la boca de Dios.
Nosotros sabemos que la obediencia es la base de la fe cristiana. Y el cristiano obedece a Dios siempre, siempre, debería al menos. Y nosotros sabemos que aunque el pan es esencial para el cuerpo, y de hecho obtenemos en la palabra, ya en el Génesis 3, Dios dice que hay que ganarse el pan, le dice al hombre, con el sudor de la frente, y encontramos también mandamientos en 2 Tesalonicenses, donde Pablo le dice, el que quiera comer, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, porque el que no trabaje, ¿que no qué? Que no coma. Sin embargo, el principio no está en el pan, sino en la obediencia inicialmente a los principios de Dios para obtener el pan. Debo obedecer a Dios entonces para no robar, debo obedecer a Dios para entonces comprender lo que significa ganarme el pan, debo obedecer a Dios en todo lo que me dice su palabra antes de entonces entender cualquier otra cosa. La dependencia de la palabra de Dios es el acto de vida más importante, es más importante que el pan. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y la tentación aquí parece extenderse a nosotros cuando finalmente en las cosas donde necesitamos provisión y no obtenemos esa provisión, entonces desconfiamos. Y cuando surge la desconfianza, surge ¿qué? La desobediencia. Y así concatenamos un montón de problemas, porque cuando empezamos a ser desobedientes, las tentaciones que surgen para obtener y querer satisfacer nuestras necesidades, nos alejan de Dios finalmente. Satanás intentó que el Señor deje de confiar en él y le desobedezca. Lo segundo es que el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ustedes saben que esta imagen es hiperbólica, el Señor la está contando. Es decir, es exagerada, pero el Señor trata de decirle, no existe monte donde puedas ver toda la tierra y todos los reinos de la tierra. Pero lo que está tratando de decir Lucas, a través de lo que dijo el Señor, es que el diablo le puso al Señor en contexto de todo el poder que él tenía para mostrarle entonces todos los reinos y toda la gloria de estos que podían ser obtenidos simplemente ante una condición específica. Si postrados me adoraren, todos estos serán tuyos. Y acá está la clave, porque Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás buscó la adoración del Creador, la criatura buscando la adoración del Creador. Y la adoración tiene que ver con haber comprendido quién soy como criatura y quién es Él como Creador. Pero bueno, esta fue la instancia que llevó a aquel ángel que fue Satanás en algún momento a caer a lo más profundo, porque él pretendía esto, como bien lo menciona allí el profeta Isaías. Hoy existe culto a Satanás, pero eso sigue siendo idolatría, porque la realidad de la adoración, la genuina adoración siempre se da con el Creador, y Satanás no es creador, él lo sabía. Satanás quiso convencer a Cristo de que la adoración y el servicio, en resumen, lo que es la vida cristiana, no sirven, de que es mucho mejor obtener los reinos y la gloria que se ofrecen en este reino, abandonando todo esto que Dios ofrece como la vida cristiana, que es adorar y servir a quién, a Dios. Continuamente somos tentados, hermanos, a abandonar nuestra vida cristiana por principios de este mundo, absolutamente, por lo que deseamos obtener, por lo que queremos quizás alcanzar como meta muchas veces, cosas que compiten con nuestra relación con Dios. Esto me hizo acordar a cuando el hijo pródigo, no sé si recuerdan, renuncia a todo lo que tenía como condición de hijo, le pide al padre lo que le correspondía y se va a malgastarlo. Y después de malgastarlo, su deseo, que creyó que iba a ser satisfecho mediante el consumo de todas las cosas, que recibió prostitutas, no sé, anduvo de fiesta, ¿sí? No lo satisfizo. Y no solamente que no lo satisfizo, sino que quedó en una condición peor, porque después se convirtió en un esclavo que alimentaba a los cerdos. Se ofreció como un siervo de la peor condición para un judío. Y así terminó el hijo pródigo. Porque negoció el principio de vida.
Y nosotros tenemos un principio de vida que es la adoración y el servicio a Dios, eso es un principio vital. Y Satanás quiso negociar eso, y Satanás va a querer negociarlo continuamente. No vengas a la iglesia, prioriza otras cosas que son importantes, prioriza tus metas. No vivas para el Señor, también tenés tus cuestiones. No pongas a Dios en el primer lugar de tu vida, poné primero a tu matrimonio, después a tus hijos, después al final ponelo a Dios. Todo eso es parte de la maquinación, es todo cara de tentación, pero al final de todo se esconde el pecado. Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, esto es contundente, alejate, andate, porque está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es mi vida, decía Jesús. No quiero otra, no la cambio por nada. Entendí que ese principio de vida, esto de que lo que siempre decimos, primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente eso, el Señor lo había comprendido de forma personal. Y a Él sí le fue ofrecido todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra y la gloria de estos. Finalmente, dice que le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, que es el extremo más alto. Y realmente esto es confuso porque no sabemos dónde realmente está, no se sabe, pero algunos dicen que era la parte del templo que daba hacia el valle del Cedrón. Entonces, era muy alto y permitía que entonces se establezca la tentación que Satanás le presentó al Señor. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo y fíjate. Satanás escuchó 2 veces que el Señor le citó las Escrituras para alejarlo de esa instancia y soportar la tentación, resistirla. En este caso, Satanás viene con el texto así, sin engaño. Viene con la palabra de Dios. Y dice, mirá lo que está escrito, Jesús. Dice, porque escrito está, esto está en el Salmo 91, 11 y 12, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es un salmo mesiánico. Satanás lo sabía re bien y lo cita tal cual. Pero el propósito de esta cita es lo que esconde el pecado y el fracaso, es la tentación. Y esto me hizo pensar en que muchas veces nosotros vivimos en esa falsa dicotomía. Una falsa dicotomía es cuando alguien te dice, si saltás, confías en Dios. Si no saltás, no confías en Dios. No, pará. No es siempre así. No es siempre así. ¿Cuántas cosas suceden así? Esto me hizo acordar a este de, si me querés, entonces debes hacer esto. Porque si no lo haces, entonces no me querés. Así funciona mucha de la lógica de muchas personas que fracasan. Pero Jesús esquiva esta falacia de 2 formas. La esquiva de forma conductual porque el Señor no salta, aunque fue llevado ahí, y la esquiva también de forma verbal porque el Señor responde con la palabra, porque la respuesta nuevamente se basa en el escrito, está allí cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios, una cita de Deuteronomio 6:16. Inicialmente el Señor no salta porque confía justamente extremadamente en su Padre, a tal punto de que su confianza no está desarraigada de lo que nosotros entendemos por el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Siempre lo hemos dicho, hay algunos que apelan a cierta clase de miedo en cuanto al Señor, pero no, el temor a Dios es tener conciencia de Dios para llevar una vida conforme a esta conciencia. El temor a Dios en el creyente debe ser genuina, una parte genuina en el verdadero creyente. Y Satanás quiso establecer un nuevo orden de fe. Una fe que sea irreverente y sin temor a Dios. Una fe que se vive hoy muy en día, donde todo el mundo te puede decir Dios te bendiga de cualquier forma, y después los vemos en vidas totalmente irreverentes, que no tienen conciencia ni temor hacia Dios. Bueno, eso ya lo había planteado ahí el diablo y lo ha logrado, en definitiva, hasta estos tiempos.
Esto demuestra que siempre en las Escrituras hay principios que dependen de otros principios. Por ejemplo, cuando vos escuchás al Señor Jesús enseñando de que si nuestra fe es como un pequeño grano de mostaza, entonces nosotros podríamos decirle a una montaña que se mueva y se movería, o podríamos decirle a un sicómoro que se desarraigue de su tierra y vaya y se plante en el medio del mar. Eso lo enseñó Lucas. Sin embargo, después vas a Juan y Juan dice que todo lo que pidamos recién conforme a su voluntad es cuando ahí el Señor te oye. El Señor no es un Aladino que responda a nuestros caprichos. Jesús lo sabía. Por eso él respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Y respondió conforme a las Escrituras. Dios no puede ser tentado. Esa fue una osadía de parte del enemigo. Sin embargo, recibió respuesta. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede mentir, también dice, y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Entonces la verdadera fe siempre, siempre es temerosa de Dios. Fíjate, entonces Satanás quiso destruir el significado de la vida cristiana a través de estas tentaciones. La obediencia que confía en el Señor, el servicio y la adoración y finalmente el temor hacia Dios. Todas cosas que son tan sencillas pero tan esenciales para la vida de cualquiera de nosotros que se llame cristiano. Dice que cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y los alrededores. No es extraño, hermanos, pero la tentación nos vende espejitos de colores, ¿sí? Sin embargo, cuando caemos en ella, es lo peor que nos ha sucedido. Quiso producir en Cristo un apetito que no satisface. Comete esta piedra, pero antes de convertirla en pan. Quiso fomentar una necesidad basada en privilegios y poder, en cosas vanas, cosas que muchas veces nosotros creemos que tienen valor. Es mucha pantalla de lo que recibimos muchas veces, y eso confunde nuestro sistema de valores y de pensamientos. Finalmente quiso inducir en él una falsa confianza basada en una ausencia de temor e irreverencia a Dios. Mucha gente levanta la mano y dice, sí, yo acepté a Cristo como Salvador, y llevan una vida totalmente irreverente. Bueno, eso es lo que logró Satanás y lo que quiso hacer Satanás con Cristo, pero en él no lo logró. Y pensaba en esto como para terminar unas pequeñas enseñanzas, algo que nos ayude a resistir. En principio, es bueno siempre tener conciencia de lo que éramos antes de conocer a Cristo. En Efesios capítulo 2, verso 2, se nos dice que antes seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es muy importante. Yo creo que no hay restauración si no hay conciencia de lo malo que éramos sin Cristo. No hay restauración para la vida de ninguna persona, aunque haya sufrido un trauma grave, sin la conciencia de que el santo fue Él y que todos los demás somos igualmente pecadores y merecedores de su amor. Lo segundo es la conciencia de que somos y seremos tentados. Y esto es muy importante. La Biblia habla de que Dios no tienta a nadie y habitualmente las tentaciones surgen de pasiones y concupiscencias, que dice en la Reina Valera, que son los malos deseos que tenemos adentro. Estos deseos intentan seducirnos y arrastrarnos. Y están adentro, hermanos. No están afuera. El problema está adentro. Por eso existen los abusos. Abusos hacia otras personas. Abusos de sustancia. La maldad no está afuera, está adentro. Está adentro. Y es eso lo que sabe Satanás para tirarnos el anzuelo. El gusanito que nos guste a nosotros.
Y allí está el problema y allí tiene que estar nuestro primer acto de resistencia. Resistir es algo que el cristiano asume desde que conoce a Cristo. Porque lo que primero se da cuenta alguien que conoce a Cristo es que en su ser está el peor de los enemigos, está la carne. Y la carne es inducida por el mundo, por este sistema de pensamientos, aún por Satanás mismo. Y la resistencia es hablada en muchos pasajes de las Escrituras. Se habla como una capacidad de soportar la prueba, eso lo menciona Santiago, de resistir al diablo, como también lo menciona Santiago y Pedro, y también Pablo allí en Efesios 6:13, colocate la armadura de Dios, toda la armadura para resistir en el día malo. Ahora, ¿cómo resistir? ¿Cómo resistir si vivimos en un mundo lleno de tentaciones? Te mandan un mensaje en el celular, un grupo de amigos, estás en un grupo y te sorprendió. ¿Cómo resistir? ¿Lo abro, lo borro, no lo abro? ¿Genero conductas protectivas? ¿Qué hago? Bueno, hay algunas cosas que podemos sacar de Cristo. En principio, Cristo resistió porque estaba en comunión plena con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es una persona. A veces nosotros no entendemos la dinámica del Espíritu Santo porque está bien, le oramos al Padre en la guía del Espíritu en el nombre de Cristo. La dimensión que tenemos del Espíritu Santo es todo lo que surge de la palabra hacia nosotros. Pero la relación que tenemos con la palabra es basada en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo controló la vida del Señor Jesucristo, guió la vida del Señor Jesucristo y dirigió los pasos de Él. Y esos son todos mandamientos que están en la Escritura, en Efesios capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, encontramos, sean controlados, sean llenos del Espíritu Santo, anden en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. Parece teórico, pero esto significa de que tenemos una vida de comunión con Dios. Cuando tengo una vida de comunión con Dios diaria, entonces eso se manifiesta. Y en Cristo se manifestó. El resultado fue que Él venció las tentaciones. En Cristo la resistencia se basó en la oración. En Lucas capítulo 5, después de esto, se nos menciona que Cristo se iba al desierto a orar. Se iba al lugar donde sufrió la mayor de las pruebas. ¿A qué? A hablar con su Padre Celestial. Él ha de orar para que no entréis en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué es? Débil. Nos dormimos siempre, nos dormimos. Y cuando nos dormimos, pasa lo que pasa. A Cristo cuando los discípulos se durmieron, después salieron todos corriendo, había uno que lo había traicionado, sin embargo todos lo dejaron solo, pero hubo uno que 3 veces dijo no conocerlo, aún en medio de improperios, y después lloró amargamente. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo esto. El Señor quiere que aprendamos esta lección. Cristo tuvo resistencia porque fue una persona de oración. Hermanos, si tenés una tentación a la cual estás llevando en lucha o quizás estás fracasando, déjame decirte que tenés que llevar una vida de oración. Eso no significa que tenés que estar 5 horas arrodillado en la cama hasta que estén tumefactas tus rodillas y no te puedas parar después. Significa de que tenés que llevar una vida en plena conciencia del Señor. Caminar, meditar su palabra, hablar con Él. Esto en el nombre del Señor Jesús, amén, no es siempre necesario. Puedes ir orando cuando vas en el colectivo, cuando vas caminando. No es necesario cerrar los ojos. Se puede orar siempre. Se puede orar en todo momento. Como bien lo dice Pablo a los Tesalónicos. Orar en todo tiempo. En Cristo la resistencia se basó en la confianza a las Escrituras. Esto es algo que vimos y finalmente en Cristo la resistencia se basó en una prioridad que Él tuvo como vida, que fue la obediencia a Dios. Quería obedecer a Dios. Cuando intencionalmente quiero obedecer a Dios, empiezo a motivar algunos cambios. Ahora hay algunos detalles para nuestra resistencia, porque a diferencia de Cristo, Él no tenía concupiscencias, nosotros sí batallamos con malos deseos. Por lo tanto, hay algunos aditivos que me gustaría agregarte y termino. Te animo a resistir por disposición en principio. ¿Se acuerdan cuando Daniel dijo o se dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Se acuerdan de eso? Bien, disposición.
Estás luchando con un pecado, con alguna tentación, disposición, Señor, quiero vencer. No quiero fracasar, me lastima, Señor, cuando fracaso en este aspecto de mi vida, porque entiendo que lastimo nuestra relación, entiendo tu paciencia, pero entiendo que esto hace mal a mi vida. Destruye, le quita fuerzas. Resiste quitando los obstáculos. No hay que trivializar, hermano, con el pecado ni con el deseo que la tentación produce. Si vos sabés que hay algo de esa tentación donde vos podés tomar decisiones que te alejen y favorezcan a la fortaleza, toma esas decisiones. No trivialicemos el pecado. Recordá que el pecado a veces tiene cara bonita, pero finalmente siempre produce muerte, como dice allí Santiago en el capítulo 1. Resiste recordando los resultados del pecado y sus consecuencias. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Resistí, hermano, bajo el estímulo de que va a haber recompensa. Allí Santiago dice que el varón o la persona que soporta la aflicción, allí también está la mujer, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Y finalmente, resistí aunque hayas caído, porque Jesús siempre va a entender tu vivencia. Hay muchas personas que ante la tentación y la caída bajan los brazos y se alejan finalmente de Dios. Hay muchas iglesias, lamentablemente, que no entienden que el cristiano batalla diariamente y confrontar el pecado no significa la destrucción del hermano. Significa volverlo en sí, animarle, guiarle para poder restaurarla. Allí en Hebreos, termino con esto, capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retenela. No abandones, resistí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Las tenemos, la carne está ahí. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús entiende tu vivencia, hermano. Sabe que sos tentado, sabe que la estás peleando, pero también sabe si cedes y en qué cedes. Y en todo el Señor quiere que vayas siempre al mismo lugar, a su trono, para recibir gracia y para que puedas resistir. El llamado es ese, hermanos. Es a luchar contra aquello que nos quiere destruir. Jesús nos dejó no solamente su ejemplo, sino también la fortaleza para vencer el pecado, porque Él lo venció para que nosotros también lo podamos vencer. ¿Oramos? Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias porque el Señor nos ha dejado su testimonio, pero también su testimonio en la victoria de la cruz se amplificó hasta nosotros, porque nosotros hoy también podemos vencer al pecado, a la tentación. Pero también gracias porque nos mirás con misericordia y porque sabés que aunque nosotros muchas veces fracasamos, nos extendés la mano para que avancemos, para que no nos alejemos de esta profesión que tenemos, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y entender de que la dinámica de la vida cristiana, la que nos has dejado, es sencilla y que bajo cosas tan esenciales podemos salir victoriosos, Señor, que es teniendo comunión contigo, buscando tu palabra, la oración, llevando una vida de temor. Por eso te ruego, Señor, para que nos ayudes, para que podamos involucrarnos en estos conceptos y para que podamos, Señor, entonces glorificarte, no solo sabiendo que en algún momento quizás alguno de nosotros recibirá esta recompensa, sino también porque de esa forma nos animamos los unos a los otros en estos momentos. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos y en nombre de Cristo Jesús. Amén.